Hola, buenos días a todos. Hoy voy a estar hablando en español porque muchos me han pedido un video hablando en español. Entonces, aquí estoy hablando en español y voy a hacer un video sobre mi experiencia aquí, mi experiencia en los colegios donde yo he trabajado, cómo yo aprendí el español también. Bienvenido a mi canal, mi nombre es Cara. Bueno, Cara, pero en español yo siempre digo cara porque es más fácil. Ya es una palabra. Cara significa, para los que están mirando y solo entienden el inglés, cara es como expensive o cara, face también. Si no me conocen, mi nombre es Cara y yo vivo aquí en la República Dominicana, Santo Domingo, y yo he estado aquí por un año porque yo me mudé aquí el primer día de agosto en el año 2020, entonces ahora es octubre de 2021, pero yo pasé unas semanas en los Estados Unidos, entonces yo creo que ahora es oficialmente un año viviendo aquí. ¿Cómo me siento aquí? Aquí me siento bien, me siento que estoy acostumbrando un poco más al estilo de vida de aquí porque es un poco diferente, es un estilo de vida más tranquila. También tengo que acostumbrarme al calor de aquí porque hace mucho calor y yo soy de Pensilvania y allá hace frío. Hace calor también en los veranos, pero hace frío también, mucho más frío. Y sí, todavía me estoy acostumbrando al calor. No sé cuánto tiempo eso va a tomar, pero siempre estoy sudando aquí. Bueno, ya hablé sobre mi experiencia aquí un poco, un chin. Pero ahora quiero responder a la pregunta que yo sé va a venir. ¿Cómo aprendí el español? Yo aprendí el español, eso es la respuesta que siempre digo en el colegio y un poco en la universidad. Pero voy a responder con más detalles. Voy a decirles sobre mi colegio, mi escuela, el sistema allá y voy a compararlo un poco con los sistemas de los colegios donde yo he trabajado aquí y también en Honduras porque es diferente y tengo alguna cosa que decir sobre eso. Entonces empezamos con cómo yo aprendí el español. Donde yo nací teníamos tres escuelas, uno para los grados 1 a 5 y otra escuela para sexto a octavo y la tercera para noveno a undécimo. Yo no sé cómo decir eso, pero 9 a 12. Entonces, en la segunda que yo mencioné, en sexto grado, tomamos 3 meses de 3 idiomas. Tomamos francés, alemán y español. No en ese orden, pero cualquier orden. Y después de ese año, para el siguiente año, para el séptimo grado, tuvimos que elegir uno de los tres para seguir estudiando. Yo elegí el español porque yo creía que sería más útil y es más común encontrar personas que hablan español allá. Y también yo pensaba que era más fácil, más interesante que los otros dos. Entonces yo elegí el español. El séptimo grado, cuando yo cumplí 13 años, eso era mi primer año estudiando el español para el año escolar completo. Después yo seguí estudiando en octavo grado y en el colegio pudimos dejar de estudiar el español o cualquier idioma después de 2 años. Pero yo quería continuar porque sería mejor y también quería mejorar mi español, quería poder hablarlo con más fluidez. Entonces yo lo estudié por los 4 años. También yo lo estudié en la universidad como una asignatura secundaria, un minor. Y en realidad yo no creo que yo aprendí mucho en la universidad. ¿Cómo yo explico eso? En el colegio estudiábamos mucho la gramática, los verbos y todo lo específico de escribir y poder hablar de cualquier situación. En la universidad era más como una clase de literatura española y no enfocó tanto en la gramática y cómo hablarlo. Pero yo sí tengo que decir que un
un curso que yo tomé en la universidad. Era mi último curso. Practicamos mucho la conversación, la pronunciación. Yo me gustó mucho ese curso. Y ese curso era durante el verano y después de eso, yo me mudé a Honduras. Cuando yo me mudé a Honduras, yo había estudiado el español tiene que ser como 7, 8 años. Bueno, 9. Pero en la universidad yo no lo estudié cada semestre, solamente unos. Y como mencioné, no aprendí mucho de la gramática y cómo hablarlo, pero más como, yo no sé cómo explicarlo, pero yo creo que aprendí más en el colegio. Entonces, cuando yo me mudé a Honduras, yo lo había estudiado por 8 años, básicamente. Pero fue muy diferente vivir allá y escuchar personas reales hablando en español, personas nativas en español. Era muy diferente. No me sentí preparada para eso. Yo pensaba que iba a sentirme preparada, pero no me sentí preparada cuando yo llegué. Entonces, yo tenía un poco de vergüenza decir que yo había estudiado el español para tanto tiempo. Entonces, sí, yo intenté decir la verdad, pero si no me habían preguntado, yo no iba a decir eso. Y también, eso era lo que hice también cuando llegué aquí, a la República Dominicana, porque aquí es muy diferente que Honduras. Es muy diferente que muchos otros países latinoamericanos porque tienen una manera de hablar que es un poco más rápido, un poco más raro y es difícil aprender de este español específico porque es muy diferente. Pero hablando con la gente, con mi compañero, con amigos, yo sí he aprendido más del español de aquí. Ahora sí, yo sé un poco de la palabra que son comunes aquí y no se dice allá en otros países como, ¿qué digo? Un chin, yo dije eso antes, un chin significa un poco o no sé cuál debo decir. Porque hay algunos que yo aprendí, pero no son tan apropiados. No lo voy a decir entonces. Pero sí, he aprendido el español de aquí y un poco del acento, yo creo, pero creo que todavía tengo mucho del acento americano, el acento gringo. Estoy trabajando para sobrepasar eso. Y sí, vamos a ver. Ustedes me pueden decir si tengo un acento muy fuerte, un acento gringo muy fuerte, o si tengo un acento que se entiende un poco mejor. Porque yo no sé, yo creo que muchas personas me dicen que sí, habla bien el español, pero yo tengo un estudiante que creo que es porque yo lo puse en una clase extra de inglés, porque él no me habló en inglés nunca. Pero después de eso, él me mostró que sí puede hablar en inglés. Entonces yo lo mudé de esa clase, pero antes él me estaba hablando, intentando decirme, cámbiame, Miss, cámbiame. Él me habla en español muy rápido y él me dijo, Miss, ¿tú estás cogiendo clases de español? Y yo dije, no. Y él dijo, pero lo necesita. Entonces, yo no sé si eso era venganza porque yo lo puse en la clase de inglés, pero yo no sé. Y también con los estudiantes, yo intento hablar solamente en inglés para que aprendan, pero bueno, yo no sé. Ustedes me pueden decir cómo es mi español. Y ya, voy a intentar estar dura para que no me ofendan. No sé. Hay alguna cosa que yo no sé, pero sí, eso es como yo aprendí el español. Ahora quiero comparar un poco mi escuela de que yo estaba hablando y los colegios aquí y en Honduras donde yo he trabajado. Porque en mi colegio teníamos niveles de todos los cursos, matemáticas, ciencias, español, cualquier otro idioma.
Y aquí no tienen niveles así. En mi escuela secundaria, en mi colegio, teníamos como horarios individuales. Ni dos estudiantes tenían lo mismo horario. Solo las clases tenían un grupo diferente y mezclado de los estudiantes. Por ejemplo, en las matemáticas hubo como 5 niveles o más por un grado solamente, por 9º grado. Hay algunos que tenían que repetir la clase de 8º, otro que están regular, otro que avanzado, otro que son extra avanzados. Entonces hubo muchos niveles y no es así aquí ni en Honduras. Yo he trabajado por colegios privados y yo sé que no tienen los recursos, la gente, la docencia para tener niveles individuales, pero los niños, los estudiantes sí tienen niveles. Yo veo eso en mi clase de inglés porque hay muchos que no hablan inglés, muchos que hablan un poco, muchos que hablan mucho, pero no tienen los mismos niveles, pero todos están en la misma clase. Yo lamento que es así porque es difícil dar clase porque hay muchos que no entienden nada y hay muchos que han terminado la clase antes de empezamos. Es difícil, pero yo me siento agradecida que yo había tenido la oportunidad de aprender español y para elegir mis clases según mis intereses, porque después de trabajar aquí en Honduras yo puedo ver que no es así en todos los lugares. Entonces, sí, yo me siento agradecida. Bueno, con eso concluyo mi video. Ustedes me pueden decir cómo es mi español, pero ojalá que han disfrutado ese tiempo hablando en español. Yo siempre me siento que hablo mejor el español en mi cabeza cuando estoy sola, entonces me pueden decir cómo yo hablo en frente de la cámara. Y también díganme si tengo una voz diferente en español que en el inglés. Ustedes me pueden decir. Entonces, nos vemos. Que tengan un buen resto del día. Y nos vemos en el próximo video. Chao, bye, adiós.